10 de Milenio. Recordarán que hace una semana el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, dio cifras sobre supuestos sobresueldos y anomalías en general en la nómina de escuelas y maestros a nivel federal. Destacaba un caso, el Jardín de Niños Bandera Nacional de la comunidad de Olea en Iguala, Guerrero. El IMCO reportó que tenía 6 empleados y solamente un alumno, y su nómina por mes era de 85,533 pesos. Fanny Miranda, reportera de Milenio, acudió hasta este jardín de niños y constató que solo tienen 2 maestras, pero apenas 5 alumnos. Nosotras somos 2 educadoras y tenemos 5 niños en plantilla. Teníamos 11 niños, más los que se fueron agregando durante el ciclo, pero a finales de junio del año pasado la matrícula descendió y posteriormente cuando se hizo el receso escolar, al iniciar en el mes de agosto solamente nos quedaba una niña. Para la comunidad, la escasa población de esta escuela es consecuencia del clima de violencia generado el año pasado. Empezaban a entrar los malos que se paseaban. Bueno, dicen por ahí, nunca nos faltaban al respeto, pero pues daba miedo más que nada. Y ya pues la gente se espantó más cuando pues secuestraron a un señor de aquí y a una muchacha. La gente más se espantó más que nada, pues dirán, si eso pasó, pues que nos pueda pasar a nosotros. Pues venían carros pues desconocidos ahí, pero uno se espantaba. Y por eso mismo se fue varias gente, pero pues yo me quedé a arriesgar. Este jardín de niños suspendió su servicio de octubre a diciembre, por lo que al inicio de 2014 los alumnos comenzaron a regresar. Actualmente cuenta con 5 estudiantes atendidos por las educadoras Alma Edith Estrada Niño y Rubí Anaí Santana Cedillo. Aunque en la nómina, que asciende a 27,395 pesos quincenales, aparecen 4 trabajadoras más que prestan sus servicios en otros centros de trabajo. De entrada, no son una nómina de 85,000 pesos, como lo comenta el INCO. La nómina que refleja es alrededor de 54,000 pesos, porque tenemos aquí registradas en la nómina de personal a 6 maestras. Estas compañeras están ubicadas en otros centros de trabajo, porque la matrícula efectivamente aquí no justifica. Vamos a reconocer que esto refleja una situación irregular, a lo mejor administrativamente, en el sentido de que el trabajador y nosotros también no nos hemos dado la tarea de regularizar su centro de pago. Pero no quiere decir que son aviadores los maestros. Las 2 maestras que diario viajan hora y media de Iguala a esta comunidad rechazan que su salario sea de 14,000 pesos mensuales. No se compara nada el sueldo que nosotros percibimos con la cantidad que dicen que ganamos. ¿Puedes decir cuánto ganas? Son 4,000 pesos a la quincena. Con imágenes de Alejandro Flores, para Milenio Noticias, Fanny Miranda. Deberían de cerciorarse de la información, porque no se me hace justo que se levanten falsos sin saber en las consecuencias que esto puede ocasionar. Con cuidado con la camioneta, Isa. El Jardín de Niños Bandera Nacional, aquí en el estudio, Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches, gracias por acompañarnos, Héctor. Carlos, ¿cómo estás? Pues Héctor, el viernes pasado tú nos acompañabas aquí en el estudio y escuchabas junto conmigo a los funcionarios que salían a aclarar, a hacer incluso calificativos a este estudio del IMCO. Se ha ido aclarando algunos de los casos. La realidad es que movió mucho este estudio. Sí, yo creo que hicieron muy bien los del INCO en tratar de aportar su propia información y subrayar la que les pareció escandalosa, porque me parece que hay muchos escándalos sanos por ser revelados en nuestra vida educativa, en la vida de nuestras escuelas. Estamos quizá en una fase, Carlos, de crítica excesiva, subrayada, a veces exagerada, sobre las realidades de nuestro sistema educativo. Creo que, sin embargo, es una crítica que tiene que tener un efecto terapéutico, catártico,
atraer nuestra atención como la está trayendo sobre una zona que ha sido opaca durante mucho tiempo. Nos hemos enterado de cosas terribles en estos meses de reforma educativa y de movimiento de la opinión pública en torno a la realidad educativa del país. Bueno, nos hemos enterado que la mitad de las escuelas no tienen drenaje. Yo quisiera que alguien saliera a responder por esta realidad tan terrible que revela un abandono tan serio de la autoridad, porque luego cargamos mucho la mano hacia los maestros. Y estas son responsabilidades de la autoridad. Como son responsabilidades de la autoridad también la falta de información precisa sobre la realidad educativa de México. Han empezado a corregirlo con el censo escolar y de los maestros, que bueno que lo han empezado a corregir, pero están todavía muy atrás en la información que tenemos. El INCO trató con un poco de amarillismo o tratando de subirse a esta ola, de llamar la atención estridentemente sobre esta realidad que tiene muchos lados estridentes. Qué más terrible que lo que acabamos de ver en este noticiero sobre la realidad del bullying en una escuela ante los ojos de una maestra negligente o que simplemente no se quiere meter en el problema, no supo qué hacer. Pero dentro de las cifras del INCO había una que a mí me gustaba. Estaban todas las cifras de abusos, pero había una que a mí me gustaba. Y era que, según el INCO, los maestros de México ganan 25,000 pesos. Me pareció que era una cifra que indicaba que el sindicato había hecho bien su trabajo y había defendido el salario de los maestros y que los maestros estaban razonablemente bien pagados en un país en donde solo el 10% de los trabajadores registrados en el Seguro Social ganan más de 10,000 pesos. Entonces me pareció una buena noticia que los maestros hubieran sido capaces de mantener arriba su salario en 25,000. Ahora, Juan Díaz, el dirigente del CENTE, le acaba de decir a Carlos Marín que no, que eso es una exageración, que el salario es 18,000 para los que tienen 2 plazas y que el salario normal son 9,000. Me pregunto si esa cifra incluye prestaciones o están hablando solo del salario monetario. Las cifras de la OCDE hablan de un salario de arranque de los maestros de México de 15,000 pesos. Bueno, todas esas cifras hay que aclararlas, tenemos que saber cuánto ganan los maestros, porque es a partir de lo que ganan que tenemos que exigirles lo que la sociedad necesita. Si nosotros tenemos maestros mal pagados, no vamos a tener buenos maestros. Si nosotros tenemos maestros mejor pagados, podremos tener mejores maestros y a los que podremos exigirles un poco más. Si no sabemos cuánto es realmente lo que ganan los maestros, tampoco podremos exigirles. Entonces aquí hay una tarea que hacer y creo que quien es omisa hasta este momento, sobre todo en esto, es la autoridad, de decir, de poner en la mesa cuáles son las realidades, para empezar, numéricas de la educación. Dentro de este oleaje muy adverso y muy crítico, hay algo que a mí no me gusta, y es que a cuenta de los muchos abusos y a cuenta de las conductas vandálicas de muchos maestros, de pronto estamos apaleando a todo el magisterio. Me parece que es un error político, es un error de conocimiento y es un error también educativo, porque en los maestros de México es donde está la reserva profesional para mejorar nuestra educación. ¿Vamos a mejorar nuestra educación con los maestros o no la vamos a mejorar? Creo que debíamos de tener cuidado de hacer la crítica sin bañar a todo el magisterio. Porque como en todos lados hay buenos y hay malos, ¿no? Y hay que equilibrar, porque estamos hablando de millones de gentes que, a querer o no, son los que todos los días están, que son la inmensa mayoría, en sus salones atendiendo a sus alumnos. No bañemos a todo el magisterio con los errores graves que hay en la vida educativa y magisterial de México. Tratemos de hacer la crítica dura, sin generalizar y sin lesionar
la confianza, la certidumbre y la disposición de los maestros de México a seguirlo siendo. Héctor, como siempre, muchas gracias. Un gusto el tenerte aquí. Encantado, Carlos. Buenas noches. Nos veremos la Héctor,